Cualquier persona que como yo haya pasado 12 años de su vida en la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, seguramente va a tener mucho que contar. Y yo tengo mucho que contar. Y como tengo mucho que contar, lo he compilado en este video donde quiero hablar de mis experiencias y además de mis experiencias, arribar a conclusiones detalladas que se han formado a raíz de precisamente mi experiencia tras estos 12 años en la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios. Número 1 fue en Cuba, mi país de nacimiento. Yo soy cubano de nacionalidad y hace 5 años ya logré irme de Cuba, gracias a Dios. Así que esto se circunscribe y este es el contexto a Cuba, exactamente en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Pertenecía a la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios en Santa Clara, en Cuba, desde que tenía 12 años. Antes de eso, cuando era un niño, mi mamá me cuenta que yo me escapaba de la casa en el barrio en el que vivíamos, un barrio pobre por supuesto. Me escapaba de la casa, vi una iglesia bautista cercana y mi mamá me comenta que yo tendía a escaparme y cuando salían a buscarme estaba allí a la parte de afuera con mi dedito aquí, escuchando los cánticos, oyendo. Bueno, de alguna manera yo sentí que tenía una especie de llamado desde chiquito, porque por algo me llamaba la atención, siempre quería estar allí, escuchaba los cánticos y yo como que quería estar allí. Y posteriormente, cuando tengo la edad de 12 años, u 11 años, no recuerdo exactamente, tenía una amiga en la escuela, estaba comenzando los estudios secundarios en Cuba y ella asistía a esa iglesia pentecostal Asambleas de Dios. Ella habla conmigo, me invita y yo accedo a ir, y cuando llego ocurrió algo muy interesante. Desde el día que yo llego, la primera vez que fui, pongo un pie, miré todo, por alguna razón dije, este es mi lugar, he llegado a mi lugar. Allí comenzó todo. El pastor de aquel entonces era Héctor Pereira, que muchos lo conocen, personas por supuesto de Cuba y otros del mundo lo conocen. Y me encantó el lugar, me encantaba la música, me encantaba el ambiente. Y ella decide cambiarse a la iglesia metodista con su familia. Me invita un día, fui con ella a la metodista y ella quería que yo continuara con ella. Y le dije, no, ¿sabes qué? No. Con 12 años le dije, yo siento que mi lugar es allá. Y me quedé en la Iglesia Evangélica Pentecostal, la Asamblea de Dios en Cuba. Y es que yo entiendo hoy, ya más grande, que tiene mucho que ver conmigo. Porque yo soy una persona muy pasional. Soy una persona que me gusta lo bien hecho, soy una persona directa. Soy una persona que no me gusta perder el tiempo. Por ejemplo, para mí la mejor reunión es la que no se hace. Estoy hablando del ámbito organizacional. O aquella que solo dura 10 minutos, se pacta todo y listo, a trabajar, a la acción. Soy una persona, como se dice, de sangre en las venas. Por eso es que a veces con temas políticos yo siento que me frustro tanto, porque yo quiero ver resultados. Y cuando todo se queda en el bla 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 bla, ahí entonces viene molestia de mi parte. Yo soy una persona que me gusta mucho lo que es la eficiencia y la eficacia como el logro de los objetivos y la eficiencia como el uso, aprovechamiento de estos recursos en el logro de los objetivos. Yo soy una persona así y soy una persona muy temperamental. Mi temperamento predominantemente, todos tenemos los 4 temperamentos, pero tenemos 2 que predominan. Y yo tiendo a ser mucho sanguíneo flemático, pero más sanguíneo. ¿Qué pasó conmigo? Que yo detecté la gran debilidad del temperamento sanguíneo, y es precisamente que el sanguíneo tiende a empezar, pero no a acabar. El sanguíneo es esa persona que sí, vamos, sí se puede, vamos todos, o sea, el que siempre está animando, pero tiende a cuando va así, ay no, pero mira, vamos a hacer ahora otra cosa, y no termina lo que empieza. Yo diagnostiqué eso. Y de una manera personal, un trabajo mental conmigo mismo, comencé a desarrollar en mí el temperamento colérico. Porque se dice que el temperamento colérico es el mejor, precisamente porque tiende a terminar lo que hace y es el líder o jefe por excelencia. No sé si es por eso que estos últimos años de mi vida me he dedicado a tener negocios y a dirigir mis propios negocios o emprendimientos, como se dicen en estos países. Y ese es el contexto
de mi vida, el contexto breve, llego a la iglesia pentecostal con 12 años y ahí comienza mi recorrido. Yo con esa edad fui capaz de entender que yo quería estar en la iglesia, que yo quería servir a Dios y que yo quería conocer a Dios. Todo lo que fuera posible, ahondar en el Evangelio, conocer al Espíritu Santo, ir todo lo profundo que yo pudiera ir. Y eso fue lo que me propuse en mi corazón desde ese momento. No ir a perder tiempo, no ir a cultos, como se dice, o reuniones vacías, sino ir a aprovechar el tiempo y a buscar profundamente y a tener un encuentro real con Dios. Empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar y empecé a buscar. Y yo decía, esto que yo leo, si Dios es un Dios real, tiene que ocurrir ahora mismo, porque Dios es un Dios inmutable, Dios no cambia, como bien dice la teología. Y entonces, en mi paso por la iglesia, empiezo yo de modo autodidacta a estudiar teología, a profundizar, me dediqué mucho a la oración. Empiezo a desarrollar mi fe, empecé a tener experiencias espirituales muy interesantes, que lo contaré otro día, en otro momento. Y cuando comienza a pasar el tiempo, empiezo a desarrollar labor evangelística sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie incidiera en mí, por lo menos directamente, porque indirectamente sí se incide, se te enseña en las predicaciones que dan y demás. Y ya para ese entonces estaba en mis estudios preuniversitarios en Cuba. Lamentablemente en aquel tiempo era casi que obligado que te tenías que ir a un lugar donde te becaban. Vivías 2 semanas becado en un lugar. Becado es vivir encerrado en ese edificio donde recibíamos las clases entre comillas, porque no había profesores muy buenos que digamos, porque muchos se han ido y hoy se han ido muchos más. Pero bueno, ese no es el tema. Y ahí comencé a desarrollar labor evangelística. Empecé a hablarle a otros de lo que yo había vivido, de lo que yo conocía, de lo que yo sabía, y reúno un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo nos teníamos que reunir escondidos, porque como Cuba es un país comunista, usted no puede hablar de Dios, ni de la religión, ni demás, porque la enseñanza es materialista, basada en el marxismo-leninismo. Ni siquiera te permitían tener una Biblia en la escuela. Y nosotros hicimos un pequeño grupo liderado por mí y nos reuníamos escondidos, y aquello fue muy interesante, esa experiencia. Y ocurrió que cuando tocaba ese pase, esa salida que ocurría cada 15 días o cada 14 días, yo siempre llevaba a alguien nuevo a la iglesia. Y ahí comienzan a verme que yo siempre llevaba a alguien nuevo y comienza entonces a verme la gente de otra manera, como diciendo, este muchacho se destaca, este muchacho no es como los jóvenes quizás que estamos adaptados a ver. Y empecé a llevar gente y empecé a desarrollar labor evangelística, y eso es lo que da lugar que posteriormente el pastor habla conmigo, me asigna la tarea de ser el líder del ministerio, como se llama, de juveniles. Juveniles en ese contexto son los adolescentes que comprenden entre la edad de 10 años a la edad de 15 años. Así que me tocó, accedí, lo asumí y empecé a prepararme mucho más a tener un rol de liderazgo que nunca en mi vida había tenido. Bien, bajo este rol de liderazgo con los adolescentes, organicé eventos, muy buenos eventos. No fui yo solo, obviamente, pero estoy hablando con un equipo tremendo. Organizamos eventos, traje orquestas, coordiné cosas, hice cosas maravillosas. Fue realmente una época muy linda, donde pude hacer grandes cosas, lograr y demás. Y lo más importante, como estaba en el liderazgo, tenía que participar de las reuniones propias del liderazgo, de los eventos propios del liderazgo, de la formación propia del liderazgo, y estábamos en un cara a cara con el máximo líder de la iglesia, que se llama el pastor. Entonces teníamos reuniones, todo el equipo de liderazgo, de los jóvenes, de las señoras, de los caballeros, de los niños, del que atendía esto, el que atendía aquello, y nos reuníamos y se veían cuestiones complicadas en muchas ocasiones, porque cuando uno solo va, se sienta, participa de lo que allí ocurre y luego te vas a tu casa, ok, ahí quedó todo. La experiencia que se resume a ese momento de la reunión, a ese momento del culto, a ese momento de lo que allí ocurra. Pero cuando usted ya forma parte y pertenece a algo más,
y es parte del liderazgo, entonces usted comienza a tener otro tipo de experiencia que no pensaba que iba a tener. Se empieza a enterar de cosas que nunca pensó que se iba a enterar y comienza a chocar con la realidad. Más allá del momento de la reunión, más allá del momento de lo que pueda ocurrir en el servicio como tal, usted empieza a chocar con elementos propios de la dinámica de vida, y eso es lo que quiero hablar. Las conclusiones a las que yo arribé estando estos 12 años de mi vida, hasta los 24 años de mi vida, en la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios en Cuba. Número 1. Todo lo que pueda decir es con relación al hombre, nada con relación a Dios. Y es que este tema lo quiero dejar muy en claro, porque yo no soy ese tipo de personas que luego de haberse ido de la iglesia dice: todo eso es mentira, esto es una falsedad, jugaron con mi tiempo, son unos mentirosos. No, yo no soy ese tipo de personas, ni es tampoco mi experiencia, ni la fue. Por eso quiero dejar bien claro que todo lo que diga de ahora en adelante siempre es con relación al hombre, siempre es hombre, genéricamente hablando, hombre-mujer. Nunca es con relación a Dios en sí mismo ni a su palabra. Siempre es con relación a la experiencia que tuve precisamente en el trato al ser humano, en el trato al liderazgo, en el intercambio con otras personas. Número 2. La iglesia es una asociación gremial más. Me refiero a que uno cree y uno dice: vamos a la iglesia como un ente, como otra cosa, como al final del día es un grupo más. Es un grupo más. Es como la familia, es como la empresa, es como cualquier otro grupo que puede existir en la sociedad. ¿Por qué? Es un grupo organizado, es un grupo que tiene una constitución y es un grupo que tiene normas y pautas bien definidas en torno a elecciones, mayordomía o dinero, administración del dinero. Ya no estoy hablando de los temas teológicos, estoy hablando de la dinámica propia del ser humano. De modo que es un grupo más. Ahora, en mi experiencia, hubo momentos de mi vida donde yo sentía que aquello, en vez de la iglesia, podría ser el Partido Comunista de Cuba. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el medio influye mucho en el pensamiento humano. Y en Cuba usted no tiene libertad, ni tiene libertad de expresión, ni tiene libertad para nada, no la tiene. Y precisamente yo siento que la iglesia cubana ha sido permeada por ese pensamiento. Y muchas veces yo en ocasiones sentía que yo, salvando las distancias por supuesto, uno estaba como en el partido, con una persona que rige, que es quien manda, que es quien dice lo que se hace. Y nunca voy a olvidar cuando yo tenía 18 años que viajo a La Habana, la capital de Cuba, y por encargo de nuestro pastor tuve que llevar unos documentos a lo que serían las oficinas generales de las Asambleas de Dios en Cuba, que queda precisamente en La Habana, en el municipio 10 de octubre. Y cuando yo llego allí a entregar aquello que debía entregar, unos documentos, era literalmente como haber entrado al Partido Comunista. Allí nadie saludó y nadie me miraba de arriba abajo como diciendo: ¿quién tú eres? A ti no te conocemos. No, mire, yo vengo de parte del pastor fulano a entregar. Ah, sí, mira, déjelo aquí. Y yo dije: ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está esa diferencia que se habla, que se predica entre ir a cualquier otra institución y venir a la iglesia? ¡Pum! Eso me chocó. Y yo dije: ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde encuentro yo la diferencia? Y no la encontré, no la veía. Y yo decía: si esta gente son los líderes a nivel nacional, son así, ¿qué puede esperar uno? Número 3. Ya no tendrás vida privada. Vas a estar vigilado. Y lo digo con total seguridad porque eso ya está arraigado en el pensamiento eclesial, sobre todo de las iglesias tradicionales evangélicas. Señores, no vas a tener vida privada, van a estar pendientes de ti, van a querer saber lo que haces, lo que ves, con quién te reúnes, qué contenido consumes, van a querer saber todo de tu vida, como si tuvieses investigadores privados encima de ti. Y aún más, en el mensaje general siempre se va a hablar del infierno, el infierno como amenaza, y precisamente uno de los modos de enseñanza es usando el castigo.
Y el castigo es: si lo haces mal te vas al infierno, si lo haces bien te vas al cielo. Entonces con eso va a chocar todo el tiempo el hecho de ser vigilado. Y uno, cuando está dentro y cuando uno cree sinceramente, uno a veces no es consciente de que están en función de lo que tú haces, que están en función de lo que tú dices, que están en función de cómo tú te comportas, que quieren saber todo, que quieren mirar todo, quieren saber quién tú eres, todo, absolutamente todo. Número 4. Ganas enemigos que antes no tenías. Lo primero, vas a ser consciente de que hay un mundo espiritual paralelo al mundo natural. Este mundo espiritual, yo lo creo así también, es tan o más real que este mundo natural, que este mundo físico. Primero, te vas a ganar una serie de enemigos que ni siquiera sabías que tenías. El primero es Satanás y su séquito de demonios. Entonces te vas a encontrar constantemente luchando contra Satanás. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y todo demonio se va afuera en el nombre de Jesús. Te vas a encontrar luchando contra eso constantemente. Y ya vas a tener a alguien a quien culpar por todo lo malo que te ocurra en la vida. Va a ser precisamente Satanás y sus demonios. Entonces un cargamento de enemigos que antes ni siquiera eras consciente que lo tenías, pero ya ahora sí van a estar. Ya te enteraste que existen. Así que eso va a ser forma práctica de la vida. Vas a ganar otro tipo de enemigos y va a ser las personas de otras doctrinas que desde tu punto de vista se va a considerar falsas. Estoy hablando, si usted es evangélico pentecostal, usted considera falsos a católicos, a testigos de Jehová, a personas que asumen la santería, etc. Lo interesante de esto es cuando usted estudia apologética, porque la apologética te da las herramientas para poder defender tu fe. Y ahí entonces entiendes que no es solamente decirle porque es falso lo que tú crees, es falso lo que tú eres, sino que vas a tener las herramientas y fundamentos bíblicos en este caso para poder refutar lo que ellos te puedan decir o enseñar. Y se van a convertir en tus enemigos porque a ellos no les va a gustar lo que tú le vas a decir. Y a ti no te va a gustar lo que ellos te van a decir. Entonces mutuamente se van a considerar falsos. Eso crea una ruptura, por tanto te estás ganando otros enemigos. Y en este contexto se da también el caso de las personas interdenominacionales. ¿Quiénes son estos? Gente dentro del mismo ramo evangélico, pero que no son pentecostales asambleístas. Por ejemplo, son bautistas, son de los Pinos Nuevos, son de las Buenas Nuevas y otros tantos, porque hay muchísimos por allí. Ahora, estas personas no es que se vengan a convertir en enemigos, pero lo dejo en este contexto porque sí va a haber rivalidad. Y va a haber rivalidad constantemente en el sentido de que el pentecostal dice que hay que hablar en lenguas, el pinero te dice que no, el bautista te dice que eres salvo, sea lo que ocurra, el pentecostal te va a decir que la salvación se pierde. Y va a haber una pugna, va a haber un problema constante. Y si bien esta gente no se van a convertir del todo en enemigos, sí va a haber fricción, sí va a haber ruptura. Y constantemente va a haber este tipo de situaciones que hoy yo me doy cuenta que son desagradables. Cuando uno está dentro, uno lo defiende porque uno sabe en lo que cree y sabe en quién ha creído, que es Dios mismo. Y uno quiere defender la fe de uno a costa de lo que sea. Pero eso hoy día ya desde fuera y uno lo analiza fríamente, entiendo la fricción que causa, sobre todo la fricción en el otro y el no respeto a la libertad. La libertad donde uno puede creer y otro puede creer, sino que uno quiere imponer. Y eso te va a ocurrir. Te vas a ganar unos cuantos enemigos. Número 5. Tendrás muchos amigos, pero en su gran mayoría estará basado en la hipocresía. Y con total sinceridad digo hoy que este es uno de los puntos que a mí personalmente más me duele. Y más me dolió en su momento. Y hoy día entiendo que es doloroso para mucha gente. ¿Por qué? Porque mientras usted está dentro y usted pertenece a esa comunidad, usted va a estar feliz, vas a tener gente que supuestamente te apoya, gente que piensan como usted, gente que quieren construir el bien común, etcétera, lo que quiera que sea. Pero todo bastará hasta el día que usted se equivoque, hasta el día que usted cometa un error y usted se vaya. O usted lo saquen, o usted voluntariamente decida irse. Hasta ese día se acaba toda la amistad. Se acaban todos los amigos. Y hay un verso bíblico que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y ahí es donde se va a dar cuenta que no eran reales amigos, porque no se cumple. Va a haber una ruptura total. Y eso fue algo que en lo personal yo viví
No voy a decir sufrí, porque yo soy una persona que tiendo a ser muy positivo, a mirar hacia adelante, a construir nuevas relaciones y no quedarme atascado en el pasado. Pero entiendo que hay gente cuyos temperamentos va a ser más apegado a sufrir este tipo de cosas. En mi caso, al tener una relación prominente de liderazgo, liderar muchos eventos, muchos espacios, muchos cultos, como se dice, muchas reuniones, conocía gente, era amigo de gente, era amigo de otros líderes, era amigo de cantantes, era amigo de mucha gente que yo creía que eran realmente mis amigos. Y mis amigos hoy los puedo contar con esta mano. Los puedo contar con los dedos de esta mano. Porque sencillamente ya se acaba, porque la amistad estaba basado en tu asistencia a esa iglesia. No voy a decir ni siquiera en la fe. Estaba basado en función de eso. Una vez que ya no estás, chao. Se acabaron esos amigos. Y eso es triste, es doloroso, porque uno cree que tiene amigos. Uno cree que el amigo es para toda la vida, que te va a durar siempre. Digo amigo, digo amiga. Y basta con que usted tome una decisión diferente y usted se va a dar cuenta quiénes son realmente las personas que van a estar a su lado. Número 6. Basarán tu avance espiritual en el hecho de que asistas o no a los cultos, reuniones o actividades programadas. Esto ocurre muchísimo. Cuando usted es una persona que solo va los domingos, porque las iglesias evangélicas tienen eso, que tienen muchos servicios programados durante la semana y siempre están programando algo nuevo. Cuando usted es una persona que asiste regularmente, ellos van a entender que usted está más involucrado con la obra. Estoy hablando de las personas, por supuesto. Cuando usted, por X o Y motivo, usted comienza a faltar o falte, usted bien tuvo una situación personal o tuvo algo en su familia o no quiso ir o quiso dedicarse a otra cosa o por fuerza mayor no pudo ir, ya está pasando algo. Aquí está pasando algo. ¿Qué pasa que no te veo? Así como nos decía el entonces pastor de ese momento, ¿qué pasa que no te veo? Porque parece que pasa algo porque usted no vaya. Y puede que te ocurran cosas que te obligan a no ir. Y no, van a pensar que tú estás creciendo espiritualmente si tú vas constantemente a la iglesia y a las reuniones. Van a pensar todo lo contrario si dejas de ir. Y eso ocurre, eso da lugar a algo. Te programan tantas actividades. Yo recuerdo que la iglesia a la que yo iba solo descansábamos los lunes y descansaban los lunes algunas personas. Porque el martes en la mañana había ayuno. El martes en la noche era culto de damas una semana y caballeros otra semana. El miércoles en la noche era células, o sea, reuniones en las casas de la gente. El jueves era células también, reuniones en las casas de la gente. El viernes en la noche, un culto principal con el pastor. El sábado en la mañana había ayuno. El sábado en la tarde, o sea, en la noche había culto de jóvenes. Y una vez al mes el culto de los adolescentes, los juveniles. Y el domingo en la mañana lo que se conoce como la escuela dominical, que es donde se reúne toda la iglesia. Y el lunes, que es el día que dije que algunos descansaban, había el grupo del martes, que era el grupo de ayuno y oración, se reunía el lunes. Entonces, te dejas sin tiempo, te quedas sin tiempo realmente para otras actividades y actividades propias. En mi caso, yo ya en ese tiempo estaba estudiando una carrera universitaria y mi mundo se redujo a ir a la iglesia, a sus actividades y al tiempo de estudio que dedicaba a la universidad. También estudié un poco de música en ese tiempo, no porque fuera a ser músico, sino porque yo quería aprender y tocar un instrumento. Entonces estudiaba mucho, iba a la iglesia, lo dedicaba a la oración. Ya fuera de eso no tenía más vida ni con la familia, ni con nada más. Estaba dedicado a mis adolescentes, dedicado a mi liderazgo, dedicado a mi fe, dedicado a la oración, dedicado a la comprensión del evangelio, a poder predicar de un Dios vivo y a poder experimentar en mi vida ese Dios vivo. Porque no soy de los que me gusta hablar de algo que no tengo idea. Por eso hoy estoy aquí hablando de lo que sé que puedo hablar, porque lo experimenté. Sino que, como dice la palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, poder hablar de algo que conozco. Pero sí, te vas a quedar con poco tiempo. Y si ellos empiezan a ver que faltas y no te ven constantemente a las reuniones que ellos han programado, a los cultos que ellos han programado, van a creer que estás teniendo un problema espiritual. Número 7. Se te enseñará a adoptar esa teología como tu filosofía de vida. Y esto, a mi juicio, es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque esto deja de fomentar el espíritu crítico en la persona. ¿Y qué es el ser humano sino una construcción de conocimientos? Y uno tiene que ser capaz de poder construir el conocimiento a través de la problematización, de la construcción, de la revisión y precisamente uno construye el conocimiento.
Ahora, ¿qué te va a ocurrir? Te van a enseñar una determinada teología según a la iglesia a la que usted asista. Y en función de esa teología, listo, esa es tu filosofía de vida, eso no es cuestionable, ahí no hay nada que decir, ahí no hay nada que hablar. Yo soy comunicador social de formación y desde la comunicación, el primer paradigma de comunicación que uno estudia es la transmisión, que es precisamente lo que usan los animales. Yo te envío un estímulo y tú lo asimilas y actúas en función de ese estímulo. Ese estímulo puede ser verbal, puede ser no verbal, etc. Pues eso es lo que va a ocurrir. Usted llega, se sienta, le enseñan algo, usted lo aprende, lo interioriza, lo adapta como estilo, filosofía de vida y listo. Eso fue todo. No hay lugar a la crítica y hay de usted si usted se opone, hay de usted si usted quiere decir, quiere hablar algo en contra, decir no me parece que esto está bien, no, eso va a ser un problema grande, muy grande. Entonces, no fomentar el espíritu crítico, a mi juicio, es una de las carencias grandes que tiene este tipo de organizaciones. Número 8. Te venderán la idea de que aman a los perdidos, pero hay ciertos tipos de perdidos que no tolerarán. Este tema, aquí empieza la cosa a ponerse buena, aquí empieza la cosa a ponerse fuerte. Supuestamente la iglesia existe para anunciar las buenas nuevas de salvación, para atraer el reino de Dios a la vida de cada cual, para anunciar las buenas nuevas de Cristo. Ok, esa es la misión. En la Biblia Jesús mismo dijo, id y hacer discípulos por toda la tierra, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, esa es la misión de la iglesia, escrita, estructurada, captar fieles, traerlos, involucrarlos para que sean salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Y todas esas personas que no están en la iglesia son perdidos. O sea, si estás acá eres salvo, si estás allá fuera eres perdido. ¿Quién es perdido? Todos. Todos. Entonces, hay muchas categorías de perdidos, aunque ellos lo nieguen. Porque hay perdidos que ellos los van a tolerar y hay otros que no. Por ejemplo, si te viene una persona chismosa, una persona que habla, te lo toleran. Pero si te viene una persona homosexual, transexual, travesti, esto que lo otro, no lo van a tolerar. Si viene una persona con otras características, digamos una persona que fuma, por ejemplo, lo van a tolerar. Pero si viene una persona de la santería vestido de blanco, repleto de collares, nadie va a querer ni sentarse cerca de esa persona. No lo van a tolerar. Entonces, aunque hay un discurso de amor, bla, 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 en la práctica no van a tolerar todo tipo de personas. No lo van a hacer. Por eso mi sueño es formar una comunidad de tolerancia. Pero de eso hablaré otro día. Número 9. Les encanta recibir visitas extranjeras. En este aspecto, si algo yo pude ver constantemente es que les gusta mucho recibir visitas, sobre todo personas que puedan apoyar económicamente. Y es que este tema del dinero es un tema interesantísimo para discutir porque es necesario el dinero. ¿Cómo se sostiene una obra si no a través del dinero? Y para eso ellos han creado una serie de esquemas que les han funcionado, como el diezmo, como las ofrendas y otros. Y precisamente estas visitas extranjeras, sobre todo el blanco de piel, el carita de gringo, se sabe que viene con dinero. Les encanta recibir ese tipo de visita. Yo personalmente lo que hacía cuando estas cosas ocurrían era no iba. Muchas veces no iba y me buscaba problemas por eso, porque como ya les dije anteriormente, si no vas tienes algún problema espiritual. Y no es que me pasara nada, es que a veces la cultura, no sé, no siento que no encajaba con lo que soy, con mi sangre, quizás la manera de predicar, la manera más pasiva de ello. Bueno, ya eso es un tema de cada cual, pero aquí estamos hablando de dinero. Sí, les gusta mucho. Número 10. Los pastores de ciudad tienen un nivel de vida significativamente superior a los pastores de zonas rurales. Esto lo viví muchísimo. Y aunque en Cuba realmente todos somos pobres, porque es una realidad que todos somos pobres, pero ya no me estoy circunscribiendo solamente a Cuba, estoy circunscribiéndome en muchas iglesias del mundo, los pastores de ciudad tienden a tener comodidades, tienden a tener sus casas, sus autos, etc. Y usted ve que los pastores de zonas rurales viven en condiciones, digo pastores, digo misioneros, usted ve que ese tipo de personas
viven en condiciones en muchas ocasiones críticas, lamentables. En el caso de la iglesia en la que yo existía, una persona fenomenal, una persona digna de admirar, en aquel entonces presidenta de jóvenes y amiga en lo personal hasta el día de hoy, gracias a Dios, que ella se llama Nislady Pérez. Ella crea un grupo que se llamó Sendas. De Sendas podremos hablar otro día, pero básicamente ellos iban a zonas rurales, intrincadas, comunidades donde no llega nadie, y visitaban esos misioneros, esos pastores, y lo que se encontraban era cosas terribles. Estoy hablando desde el sentido humano, el modo de vida, pisos de tierra, modos de vida terribles realmente. Y el sentido de Sendas era dos: ir, llevar la palabra al pueblo, a la localidad, y además llevar ayuda económica. Y esa ayuda económica se recogía entre todos, se regalaban colchones, ventiladores, sábanas, ropa, comida, lo que pudiera ser. Y llegaban y bendecían no solo al pastor y al misionero, sino a personas de la comunidad, aunque no fueran de la iglesia. Y eso impactó muchísimo en Cuba, que luego fue replicado por las oficinas nacionales. Decidieron replicar eso por su nivel de impacto. Y fue tremendo, pero es una realidad. Los pastores de ciudad viven mejor, mucho mejor que los de campo. De hecho, no me imagino los de ciudad pasando esas necesidades y trabajos. Muchos te van a decir, cuando yo empecé en el campo, yo empecé en zonas rurales, yo no tenía nada. Ok, está bien, nadie te está criticando que tengas o no tengas, solo estoy haciendo la distinción que los de ciudad viven mejor, tienen mayores comunidades que los de campo. Número 11. Salvo en iglesias más liberales, si tienes dotes o talentos artísticos, te evaluarán demasiado para poder usarlos. Y esto era muy usual. Personas con capacidades, habilidades, talentos. No, para usted poder estar al frente, para usted poder participar, formar parte de, usted tiene que tener una vida espiritual, haberse bautizado, haber demostrado los frutos del Espíritu que está ahí en la Biblia, y usted tiene que darnos a demostrar que usted es realmente una persona espiritual para ponerlo aquí, porque tenemos que cuidarnos de que esté en pecado, etcétera, etcétera. Y eso yo lo entiendo en el sentido de que no quieren poner a cualquiera a que llegue, o a cualquier, está bien, es entendible, pero es un aspecto más. Usted puede llegar y usted puede ser el artista más famoso del mundo, que es probable que lo evalúen su vida espiritual para ponerlo al frente a poder hacer algo. Número 12. Personas muy talentosas y profesionales con grandes capacidades sentados en los bancos, mientras otras personas no profesionales asumen roles de protagonismo. Esto lo viví muchísimo. Esto fue algo que me trajo problemas. Fue algo que me trajo situaciones, porque a mí me cuesta quedarme callado. A mí me cuesta ver algo mal y no decirlo. A mí me cuesta ver algo que considero que está incorrecto y quedarme callado. No está en mí, no soy yo. No puedo. Y muchas ocasiones recuerdo el caso de una señora que, gracias a Dios, aún está entre nosotros. Una señora que se llama Ana Campos. Le mando un beso grande, gran amiga. En lo personal, gran músico. Ella es músico profesional, profesora de solfeo de toda la vida. Escribió un libro, de hecho, de solfeo, y toca un piano espectacular. Toca el bajo, toca acordeón. Con ella fue con quien yo estudié un poquito de música y acordeón, porque quería aprender, tener algo de conocimientos de música para desarrollar mi oído. No es que yo quisiera ser músico. Y recuerdo siempre, Ana Campos llegaba, se sentaba allí y listo, se acababa el culto y se iba. Y yo le decía, Ana, ¿por qué tú no eres la persona que está dirigiendo el grupo de música? Grupo de alabanza, como se llama allá, en otros países le dicen orquesta. ¿Por qué tú no eres la persona que está dirigiendo el grupo de alabanza? Y ella me decía, mira, ya estoy vieja y además, aunque me inviten, yo no quiero. ¿Por qué? Porque en una ocasión ella le invitaron. Y cuando le invitaron, como los músicos no eran profesionales y ella sí, ella comienza a señalar actividades propias, a decir elementos propios como tienes que mejorar en esto, tienes que cambiar en esto, es necesario que aprendas esto y yo te puedo enseñar. De hecho, ella se brindó a enseñar música. Y yo siempre decía, pero ¿cuál es el problema de que no te llamen? ¿Cuál es el problema de que no te pongan allí? ¿Cuál es el problema de que no? No. Porque ella es muy recta. Pues yo pregunté en muchas ocasiones a gente propia de ese grupo, no, es que ella es muy recta, es que ella se cree que es la mejor. No es que se crea que es la mejor, es que es la mejor.
Es una persona que ha estudiado, se ha preparado y tú no. Mientras tú puede que seas muy bueno o no, pero tú necesitas un conocimiento especializado para la actividad que tú realizas y mientras más te superes, mejor ser humano vas a ser. No. Sencillamente porque ella era muy exigente, no la quería y no estuvo. Siempre recuerdo en una noche, que esa noche de sábado lo dirigíamos en los juveniles, el grupo que yo atendía, que yo lideraba, y estaba la orquesta y yo invité a Ana Campos a que tocara, la puse en el segundo teclado y le dije, Ana, necesito que te sientes y que hagas efecto, lo que tú entiendas. Ni siquiera había venido al ensayo, la señora se sentó, empezó a sonar y parecía que había una orquesta grande allí. Y yo decía, señor, y lo hice con esa intención de a ver si alguien se le abría los ojos. Miren el clase de talento que está sentado. Miren el clase de talento que ustedes están perdiendo, que no les están prestando atención. No, era como si no importara. Era literalmente ya listo, ahí. Y muchas veces yo conversaba con ella y ella me decía que como su oído es musical, dice, yo no oigo como oyen las demás personas que oyen música, yo oigo mi, fa, sol, si. Y muchas veces ella detectaba errores en los acordes, en la música, y listo, tenía que seguir adorando a como pudiera, porque su oído sí le estaba diciendo esto está bien, esto está mal. Y también tuve un segundo ejemplo de una señora, amiga en lo personal también, que se llama Luisita, con una voz como pocas veces uno ha conocido. Es que yo le digo, Luisita, yo sueño con representarte artísticamente y sí lo quiero hacer, porque esta mujer tiene una voz, por Dios, tremenda. Y Luisita apenas la invitaban un día, todo era excusa, porque si llega tarde, porque si no sé qué, listo, todo era excusa, siempre había una excusa con Luisita. Yo le decía, denle actividades propias, para que vean cómo ella va a estar, cómo ella se va a comprometer mucho más al nivel que ustedes quieren, porque quieren un nivel de compromiso fenomenal, que la gente esté ahí el día entero, mañana, tarde y noche. No, tenía 2 hijos, tenía situaciones que atender. Es como si nada de eso importara, y esas cosas sí me molestaban y mucho, porque yo decía, tienen a los buenos de verdad, que por gracia de Dios asisten a esta iglesia y los tienen ahí sentados. Los tienen ahí sentados. Se están perdiendo los talentos realmente grandes, los realmente importantes por estar ahí. Quizás a usted le ha pasado también. Número 13. La visión y crecimiento de la iglesia va a depender de la visión personal del líder o del pastor. Esto es un tema súper complicadísimo. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia tiene una constitución y tiene sus leyes y tiene sus formas y sus modos de hacer, el final de todo es que el pastor o la persona que está al frente es quien manda. Se hace lo que ese pastor, ese líder, esa persona diga. Y la iglesia va a asumir la visión de ese pastor. Problema número 1 en esto, cuando el pastor no tiene visión. Número 2, cuando no están preparados. Y eso lo viví muchísimo. Conocí gente, sobre todo de campo. Recuerdo que había un pastor que decía proyecto, en vez de proyecto. O sea, y no es porque usted necesite decir bien proyecto, es que el proyecto que usted proyecte, lo proyecte bien. No lo proyectaban bien. Yo por lo menos tuve la gran bendición de que mi pastor fuera en su formación en el mundo secular científico y su formación en el mundo teológico, doctor en teología. Entonces tenía una persona en extremo preparada al frente, alguien de quien uno puede nutrirse, de quien uno puede aprender, pero no así muchas otras congregaciones, no así, y les tocaba luchar contra eso, sufrir contra eso, y es una pugna constantemente, porque hay gente que lo quieren hacer bien, pero la persona que está al frente no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni idea de lo que va a hacer, y si la tiene muy vaga, o no sabe hacerlo, y no lo sabe precisamente por su formación. Entonces, ¿cómo hacerlo mejor cuando la persona que tiene el poder de decisión y el poder de decisión está concentrado allí no quiere? ¿Cómo lo hacemos? Entonces eso choca muchísimo y es un problema serio. Cuando el rol de liderazgo, la persona que está al frente no tiene la capacidad suficiente para hacerlo. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué lo tienen ahí? Es que en muchas ocasiones la visión, por lo menos de las asambleas de Dios, es crecer, expandirse y llenarte de números. Tenemos tantas misiones, tenemos tantas iglesias, hemos cubierto toda la ciudad. ¿Y a costa de qué? ¿Al precio de qué? De tener gente incompetente que ni siquiera sabe lo que están haciendo ni lo que están hablando. Y a tener gente incompetente muchas veces liderando. Y haciendo que gente de verdad, con fe, con compromiso, con convicción y con preparación,
digan, bueno, y a veces yo digo, ¿cómo esa gente todavía, grande tiene que ser la fe de esa gente de permanecer todavía a pesar de? Es un problema muy serio la preparación del liderazgo. Número 14. Ocurrirán situaciones desastrosas como pueden ocurrir en cualquier lugar. Y esto sí es un tema duro, fuerte. Usted amárrese a su silla, al lugar donde esté, desde donde esté viendo este video. ¿Por qué? Porque en mi rol de liderazgo me tocó atender todo tipo de situaciones, todo tipo de pecados, como se dice. Me tocó atender mucha consejería y enterarme de muchas situaciones, de las cuales no voy a hablar, no voy a mencionar por un tema de ética, precisamente por la gente que decidieron confiar en mí, venir a mí, contarme su situación, pedir un consejo. Muchas situaciones, desde temas sexuales, hasta temas económicos, hasta temas familiares, hasta temas éticos, hasta temas morales. Muchas situaciones. Entonces uno dice, a ver, espérate, ¿esto es la iglesia o esto es qué es? Te lo vas a cuestionar. Porque uno configura una respuesta preelaborada de los miembros de la iglesia. O sea, uno espera que la gente se van a comportar de una determinada manera. Y no es que uno no se equivoque, uno se equivoca, pero equivocarse a los niveles que yo vi de equivocación. Quizás algún día hable más profundamente de eso sin mencionar nombres, por supuesto. Niveles profundos de equivocación y uno dice, Dios mío, tremendo, y ahí es donde uno dice, estoy lidiando con el hombre, aunque el hombre tenga el Espíritu Santo, que te renueva, que te ayuda, que te bendice, que como uno canta, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Uno lo canta, pero cuando uno está ahí de verdad y uno te toca, se acaba el culto del domingo, el lunes nuevamente, vuelve tu vida diaria, pum, a chocar. Viví todo tipo de situaciones triste, pero también feliz de poder haber ayudado a construir un mejor ser humano con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, porque nada lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu de Dios, por supuesto. Somos instrumentos en sus manos, pero qué bueno, pero qué triste, cosas que uno ni se imagina, y mucho peor cuando vienen del propio liderazgo, o de tus propios hermanos, o situaciones tremendas, o aquel dijo, o aquel habló, o aquel murmuró, o aquel hizo, o aquel, o de pronto te encuentras a alguien del pastorado hablando, diciendo, expresándose de una manera inadecuada. Es muy complicado y es muy frustrante por demás. Número 15. Desarrollarás la tendencia a privilegiar las personas de la congregación por encima de tu propia familia. Esto es algo que se da de una manera natural, digamos. Pongámosle en las comillas porque no debería serlo. Pero se da de una manera natural. A medida que pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y usted se adentra más, y se adentra más, y se adentra más, usted comienza a creer que esas personas de la congregación son tu familia. Y sí, son tu familia hasta cierto punto. De hecho, uno se llama hermano. Hermano para aquí, hermana para allá. A veces no te digo, oye Luisa, oye Juana, oye Pedro. No, hermana, hermano. Comienzas a ver a esa gente como tu familia. Y lo que sí hemos visto en muchísimos casos, y yo lo viví, y a mí me pasó, es que uno empieza a privilegiar esta nueva familia por encima de tu familia, de la que te tocó, de la que es tuya, de la que te pertenece a ti realmente, la que lo va a dar todo por ti siempre. Empiezas a ponerle mayor atención a aquellos que a tu familia, en función de proveerles, en función de ayudarles, en función de estar pendiente de sus necesidades. Y fíjese que eso bíblicamente está mal, porque la misma Biblia dice que el que no ayuda a los suyos o el que no provee para los suyos es peor que un impío. Así que ojo con eso. Número 16. Te señalarán negativamente si escuchas otro tipo de música, consumes otro tipo de contenidos o te juntas con gente que ellos no aprueban. Esto se vuelve ya un dolor de cabeza crónico, porque esto tiene que ver con el punto que anteriormente hablábamos, que es como un detective privado. Te van a estar chequeando, van a querer saber todo de ti. Si se enteran que escuchas otro tipo de música mundana, como le llaman ellos, que es básicamente la música que no provenga de algún cantante cristiano,
eso va a ser un problema serio. Usted tiene serios problemas espirituales, usted tiene serios problemas doctrinales y usted tiene que corregir eso. Si te reúnes en otro tipo de grupos, participas en otro tipo de grupos, cualquiera que este sea, que ellos no aprueban, usted está en pecado, usted tiene un problema, usted tiene una situación. Porque todo va a ser en función de lo que ellos previamente establecido tienen para aprobar este tipo de música, este tipo de contenido, esto sí, esto no, si esto se ve, y ya esto es tema ética, que en algún momento haré un video con relación a la ética, porque está la ética del reino, la ética bíblica, pero está la ética tradicional, está la ética postmoderna y está todas las éticas que todos los filósofos han querido hablar de la ética. Entonces ellos han asumido una ética determinada y en función de él que no se comporte con relación a esa ética que ellos han asumido está mal, está en pecado. O sea, básicamente es aquí esto es así, si no estás así, el que está mal eres tú. Nunca va a estar mal el liderazgo, el pastoreo, no, va a estar mal tú por escuchar. Y uno llega a interiorizar eso y a practicar eso de una manera súper interesante. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo lideraba a los adolescentes, hago una visita, o sea, nosotros siempre hacíamos visitas a los muchachos, íbamos y los visitábamos. Y recuerdo que en una de las visitas, uno de los adolescentes, que no era precisamente de los más espirituales, llegamos y tenía música alta puesta, estaba escuchando Melendi. Y me río porque en aquel momento yo digo, estoy escuchando Melendi, este muchacho del mundo, oye muchacho, y ahí uno intenta corregirlo, intenta decirle, intenta hablar con él, pero no, uno lo hacía, por lo menos yo lo hacía en amor, no nada sobre la base de, no, mira, tú tienes, bueno, hay quienes sí, hay quienes son más, yo tiendo a ser más tolerante y gracias a Dios por eso, y hoy lo entiendo por qué soy tan tolerante. Y porque yo respeto la libertad individual, yo creo que cada cual debemos elegir lo que uno quiere consumir, lo que uno quiere ver. Y eso es la base de la libertad, la libre elección. Cualquiera elige lo que quiere consumir. Y tiende a ser así, tienden a verte mal, lo que tú consumas que ellos no aprueban es un problema. Número 17. Entrarás en conflicto con gran parte del mundo exterior. Este es un tema muy sensible. ¿Por qué? Usted llega a la iglesia, si usted de verdad se convierte de todo su corazón, como tal y como se enseña, usted adopta la fe, el Espíritu de Dios viene a morar a tu vida. Van a empezar una cantidad de problemas que no imaginas. Vienen los problemas con la familia, vienen los problemas con los amigos, vienen los problemas con los grupos tradicionales. Esto solamente si tú adoptas el cristianismo como tu modelo de vida, como tu filosofía de vida, como tu diario andar, si tú lo adoptas, te vas a buscar una cantidad de problemas tremendos. Primero, en la casa, en la familia. Si la familia no practica o no cree la misma fe que tú, van a venir problemas muy grandes. Porque hay desaprobación entre lo que tú como cristiano quieres decir, quieres ser y ya tienes otras aspiraciones y quieres que la familia se comporte de una determinada manera, que ya no se realicen cosas que antes se realizaban, ya empieza a caerte mal muchas cosas y eso entra en pugna y da como resultado que desaproveches tiempo que es oro con tu familia. Me doy cuenta hoy que gracias a Dios estoy a tiempo para darme cuenta. Pero es triste si no me hubiera dado cuenta porque perdí en ese tiempo muchos momentos de tener tiempo de calidad con mi familia porque no aprobaba yo cierto tipo de conducta familiar, de hacer algo, de compartir en una fiesta, de hacer cosas así, que uno se vuelve como que muy radical. Así mismo con los amigos. Si de verdad eres una persona que estás inmerso en la fe profundamente, vas a tender a no tener muchos amigos, te vas a hablarle a la gente, pero gente que dejarlos entrar a tu vida va a ser muy poco, porque casi nadie concuerda con lo que uno cree, con lo que uno piensa. Entonces es súper difícil, incluso dentro de la misma iglesia, muy difícil encontrar gente que de verdad crea, que de verdad esté convencido del evangelio, que de verdad tenga una vida que uno aspira, o sea, y es súper complicado el tema de los amigos, ni hablar las escuelas, ni hablar los trabajos, ni hablar lugares donde usted va a tener un contacto humano con todo tipo de personas, gente que respeta, gente que no respeta, y ahí va a ocurrir de todo. Entonces te tocará o ser el pesado, o la persona que pone orden, o unirte a ellos, allí tú verás. Pero sí, de que trae conflictos, trae muchísimos conflictos.
Número 18. Los temas doctrinales te unirán a unos y te separarán de otros. Y esto está muy ligado con lo que ya veníamos hablando. Vas a probar gente y dejar gente que se acerque a ti cuando la doctrina se parece mucho. Vas a rechazar gente cuando la doctrina se parece poco. Y más cuando hay críticas de por medio. Esta hasta ahí lo dejo porque ya habíamos hablado algo de esto anteriormente. Número 19. Las cosas no van a salir perfectas siempre. Tema sensible. Recuerdo, estaba en La Habana, en la capital de Cuba. Y había una iglesia cristiana que tenía un cartel enorme. Y ese cartel enorme estuvo por mucho tiempo y decía: pare de sufrir y ven a Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es: ven a Jesucristo y se te acabó el sufrimiento. Cuando la misma Biblia te enseña lo contrario. Porque el mismo Jesús dijo: confiad, yo he vencido el mundo. Pero en el mundo tendréis aflicción. Entonces te está validando que el paso por esta tierra tiene incluido situaciones complicadas, como las que se viven. Entonces hay gente que te vende la idea: venga y se acaban los problemas, venga y todo va a estar bien, venga y todo se soluciona. Y es mentira, no es así, no es así. Y ojalá y fuera así, porque todo el mundo fuera, pero no es así. Esa es la importancia de enseñar una sana doctrina. Así que si usted toma la decisión de unirse a un grupo evangélico, de buscar la fe en Cristo, hágalo por fe, no lo haga pensando que las cosas se van a solucionar. Porque si muchas mejoras, adoptas una actitud diferente ante la vida, vas a desarrollar tu fe, cosas muy positivas, muy buenas. Sí, eso va a pasar, pero no significa que todo se va a arreglar. Número 20. Hay cuestiones que no se van a arreglar por empezar a ir a una iglesia. Aquí no quiero ser tan profundo porque ya esto va en la mente de cada persona. Cada persona es un ser humano, un ser independiente. Cada persona sabe lo que es y lo que no es. Y hay cosas intrínsecas de cada uno del ser humano que no van a cambiar. Por algo el refrán popular dice: árbol que nace torcido jamás su sombra endereza. Yo recuerdo que el pastor que yo tenía decía: árbol que nace torcido, Jesucristo lo endereza. Y ahí está la fe, el creer que uno cambia. Pero hay muchas cuestiones personales, como el temperamento, como tantas cosas que no puedes cambiar. Así que el hecho de ir a una iglesia no significa que vas a hacer un cambio radical. Usted de manera externa, usted podrá hacer un cambio, pero internamente usted es quien es y eso va a aflorar en algún momento. Se lo garantizo. Número 21. Las expectativas de ellos ver un cambio en ti irán aumentando constantemente. Otro tema de gran fricción. ¿Por qué? Porque usted empieza a ir a la iglesia. Cuando usted empieza a ir a la iglesia, usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, se produce lo que se llama el nuevo nacimiento. Usted nace de nuevo. Ok, ¿qué es lo que ellos esperan? Que luego de ese nuevo nacimiento ya tú no seas el mismo. Tú llegaste de una determinada forma, de una determinada manera, con tu carácter, con tus costumbres, con tus maneras de hacer, como sea que estés llegando. Bueno, pues ya ellos esperan que tú dejes de ser esa persona. Hay lugares más radicales que quieren que tú cambies de la noche a la mañana. Hay otros más tolerantes, con mayor conocimiento, que entienden que el cambio es un proceso y no van a querer que tú cambies de la noche a la mañana, pero van a querer que cambies. No van a querer que te mantengas igual. Y van a querer que tú desarrolles lo que la Biblia dice, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, que es lo mismo. Y entonces ellos van a querer ver en ti eso. Si empieza a pasar el tiempo y usted se sigue vistiendo igual, comportando igual, hablando igual y demás, algo está pasando, usted está en pecado, hay alguna situación, hay algo, porque ya llevas tiempo y no cambias. Llevas tiempo y nada ocurre. Y algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir, tú tienes que ser diferente. En fin, y es un problema serio, porque eso va contra la aceptación de la persona. O sea, hay personas que les gusta expresarse. Recuerdo un joven, no, por ética no puedo mencionar nombres, que había estudiado temas artísticos y su expresión era como loco, hablar alto, hacer cosas, y al principio se toleraba, caía bien. Con el paso del tiempo ya como que empezó a caer mal y decían: bueno, ¿y fulano cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a mejorar? Y él
Y él, qué bueno que se mantuvo así, porque hoy día, fíjese que yo no estoy en la iglesia desde hace ya más de 10 años aproximadamente, y él está, y se casó, y tuvo hijos, y no sé si se mantendrá igual o no. Será que ya se adaptaron a él y él demostró que esa es su forma. Pero ocurre muchísimo. Van a querer ver que desarrolles otro carácter, otra forma de ser, como si usted pudiera cambiar al ser humano de la noche a la mañana. En fin. Número 22. La música que se toca es la música que le gusta o a los del grupo de alabanza o al liderazgo o al pastor. Esto me tocó a mí muy personalmente. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me gusta mucho la música. A mí me gusta mucho la música. Yo siento que a mí la música me inspira en muchas ocasiones. Yo hay veces que no fluye una idea de algo determinado que yo vaya a emprender, que yo vaya a hacer, que yo necesito, y yo hago así, me desconecto y coloco música que me hable, que me diga, que entre a mis oídos, y la música a mí me inspira, a mí personalmente. Y pasa, o pasaba, y no solamente en la congregación en la que yo estuve, porque lo vi en otras congregaciones y conversé con mucha gente, que la música que se toca es la que le gusta al grupo local. Listo. Siempre recuerdo que esta iglesia que yo iba, que era una iglesia grande de más de 1000 personas, 1200 aproximadamente, si mal no recuerdo, tenía 3 pisos, se llenaba abajo, se llenaba el tercer piso y se transmitía en vivo hacia el tercer piso con una pantalla, con lo que había, pero se hacía. Y la música era la misma básicamente siempre. Cuando le tocaba a una chica más joven que a ella le gustaba todos estos estilos más americanos, era esa música. Cuando le gustaba a otra muchacha que le gustaban más los coros pentecostales, era esa música. Cuando le tocaba, había un extranjero, un muchacho de un país africano, no recuerdo qué país, que él se vinculó, y cuando a él le tocaba era esa música, como esa música americana de la parte afro. O sea, era que quien le tocara llevaba la voz cantante, y cuando el pastor asumía, pues él se cantaba la música que a él le gustaba. Entonces yo hoy entiendo por qué a mí eso me chocaba tanto, y yo lo conversé, no es que yo me quedé callado. Y yo le decía, a ver, si estamos en Cuba, ¿por qué ustedes no tocan música cubana? Si estamos en Cuba, ¿por qué ustedes no explotan nuestra cultura? Es que el cubano tiene un problema serio de identidad cultural que no existe, que eso es una realidad, porque hemos hecho tanto rechazo a lo que hemos vivido en ese país que no hay identidad cultural ninguna ni defensa por ello, eso es una realidad. Pero los ritmos son sabrosos, son bonitos, ¿por qué no hacerlo? Y el día que se hacía, a la gente le gustaba, porque quien va más a la iglesia son la gente mayores realmente, amén de que habíamos muchos jóvenes. Y sí, ya todo quedaba en sí, y ya listo, nada. Al culto siguiente es lo mismo, ellos son los que dicen lo que se oyó o no. Número 23. Resumiendo, la iglesia es un lugar donde se aplican políticas y leyes gubernamentales y leyes del liderazgo. Es decir, tienen su constitución, sus reglas, sus normas, pero al final se va a hacer lo que el pastor diga que hay que hacer. Ya, listo. Y eso donde se ve mucho es cuando hay cambio de pastores. Cuando ese pastor finaliza su tiempo, se hacen elecciones y viene otro. Y ese otro generalmente es todo lo contrario a lo que había. Entonces las cosas cambian, o para bien o para mal, pero cambian. Y es una situación tremenda, es una situación complicada realmente en ese sentido. Pero al final, yo después de haber estado años allí, de hacerle un análisis crítico, un análisis teórico, metodológico, un análisis sustancial del tema, y haber pensado mucho en este momento de llegar acá a hacer este video, contar un poquito de tanto que puedo contar, porque básicamente lo que he contado son generalidades de este proceso. Entiendo que es eso, es la persona que está al frente y listo, y nada más. Es la persona que está al frente quien va a decir las políticas, lo que se hace, lo que no se hace, hacia qué dirección van a ir o no van a ir. Número 24. Estarás propenso a ser blanco de críticas de otros. Señores, este tema es súper complicado porque te va a criticar todo el mundo. Te va a criticar tu familia, te va a criticar los amigos, te van a criticar en las escuelas, en los trabajos, donde sea que estés. Pero peor, vas a luchar con críticas dentro de la misma iglesia. Si tú eres una persona muy alegre, muy efusiva, o encajas o no encajas, si eres muy retraído, eres todo lo contrario, siempre va a haber crítica. Y esto es algo inherente del ser humano, y por eso entiendo que por mucho que el Espíritu de Dios haga trabajo en una persona u otra, seguimos siendo seres humanos, seguimos lidiando con lo que lidia el ser humano.
Entonces uno no cambia de la noche a la mañana y sí te vas a chocar con muchísimas críticas. Ahora, cuando esas críticas vienen de los pastores, cuando esas críticas vienen de liderazgo, cuando esas críticas vienen de gente cercana, mucho peor, duelen aún más, y porque van a llegar. A mí me pasó y mucho. Y no a mí, lo veía en otras personas del liderazgo, o sea, como si tú fueras la persona perfecta que lo hace todo perfecto y que no hay nada que criticarte a ti. Entonces deja mucho que desear esa situación realmente. Y recuerdo mucho también en el caso de mi pastor particular, que él decía que le dolía mucho cuando se enteraban que había gente hablando de él. Y es verdad, duele, es algo complicado, es algo feo realmente. De modo que por hoy hasta aquí dejo estas generalidades que he querido compartir, experiencias. Mire que he pensado en abrir este canal, en hacer este tipo de contenido. Decía, lo contaré, no lo contaré. Y decía, ¿por qué no lo voy a contar? Si tengo muchas cosas para contar, tengo muchas más. Sobre todo el por qué hoy no estoy, qué pasó conmigo. Eso lo dejo para otro video, pero no solo conmigo. Tengo gente conocida que también quieren hablar, que les quiero entrevistar, les quiero preguntar, quiero que compartan también sus experiencias para no quedarme que haya sido solo mi experiencia. Por tanto, le animo a usted que está viendo este video, escríbalo, escriba parte de sus experiencias, y si quiere contactarse y quiere también hablar, que le demos un espacio, hágalo, coméntalo, porque si más adelante parte de este proyecto quiero que sea eso, el que sea un lugar de libre expresión donde todos podamos hablar y expresarnos. Ahora, yo algo que quiero dejar muy en claro, me considero una persona de fe. Si bien hoy no me congrego en un lugar determinado, y es probable que no lo haga, por lo menos en las iglesias tradicionales, no creo que tenga un problema de fe, como lo he dicho desde el principio. Porque todo lo que he hablado es del hombre, no he hablado nada de Dios. Creo que Él es perfecto, que no falla, y que me ha sostenido hasta el día de hoy y lo sigue haciendo. Y sí que he visto la misericordia y la gracia de Dios todos los días de mi vida. Sí que lo he visto, pero el hombre es diferente. Y puntos en la sí, cada cosa hay que llamarlas por su nombre. Al pan hay que decirle pan, al vino hay que decirle vino. Y no vivir ciegos en esta vida y ser críticos de los procesos sociales, ser críticos de los procesos humanos y construir el conocimiento entre todos y llegar a una sociedad tolerante donde se respete la libertad individual, la libertad social, pero la libertad individual, y no vivir coaccionando a la gente con tantas cosas. Tengo un cuaderno de notas de muchísimas cosas para compartir. Cosas que sé, cosas que me han contado, cosas que es válida mencionarlas. Lo iré haciendo progresivamente. Espero les haya gustado este video y usted puede dejar sus impresiones, suscribirse a este canal, porque quiero conformar una comunidad de tolerancia. Así que si está interesado, suscríbase, siga este tipo de contenido que estaremos compartiendo. Y se viene un segundo video, porque hasta en este video pareciera que solo he hablado de cosas negativas. Bueno, pues hay cosas, vamos a llamarle positivas, muy positivas, de mi paso por la iglesia, y también las quiero compartir. ¿Por qué comienzo por esta? Porque, como dice Brian Tracy en su libro Tráguese ese sapo, dice, uno tiene que tragarse primero al sapo más complicado, salir de lo más difícil para que luego tu mente esté tranquila y pueda concentrarse en las demás cosas. Así que sí, muchísimas cosas positivas que también quiero compartir, cosas que dejaron una huella importante en mi vida, positiva, por supuesto que sí, también la quiero señalar, porque no es que usted ahora va a entrar a una iglesia y va a ser lo más malo, lo más terrible. No es así. No siempre, la vida no es de blancos y de negros, hay matices, hay colores, hay mucho por ver, hay mucho por experimentar, hay mucho por vivir, hay mucho por saber. Así que un abrazo fuerte y nos vemos nuevamente en otro video.